Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de 9nerd3. Hoy resumiré y analizaré el libro. El libro que tu cerebro no quiere leer, de David del Rosario, nos invita a un viaje transformador hacia una mejor comprensión de nuestra mente y emociones. En un mundo donde la felicidad y el bienestar parecen eludirnos, Del Rosario nos ofrece herramientas y técnicas prácticas para reeducar nuestro cerebro y tomar el control de nuestras vidas. La obra se basa en la premisa de que muchos de nuestros patrones de pensamiento y comportamientos son el resultado de hábitos profundamente arraigados que pueden limitar nuestro potencial. Este libro es más que una simple guía de autoayuda. Es un manual para comprender cómo funciona nuestra mente y cómo podemos reprogramarla para lograr una vida más plena. A medida que avanzamos por sus páginas, descubrimos la importancia de la neuroplasticidad, que nos muestra que nuestro cerebro puede cambiar y adaptarse a nuevas experiencias y aprendizajes en cualquier momento de nuestras vidas. Con un enfoque práctico y accesible, Del Rosario combina la psicología con la experiencia personal, permitiendo que el lector se sienta identificado y motivado para cambiar. Este libro es un llamado a la acción, un recordatorio de que la felicidad no es algo que simplemente sucede, sino que es una habilidad que podemos cultivar con dedicación y esfuerzo. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la neuroplasticidad y su impacto en nuestras vidas. La neuroplasticidad es la capacidad del cerebro para cambiar y adaptarse a lo largo de la vida. David del Rosario nos explica cómo se forman las conexiones neuronales y cómo, al repetir ciertos pensamientos y acciones, estamos fortaleciendo estas conexiones. Esto significa que, aunque hayamos desarrollado hábitos negativos o destructivos, siempre tenemos la opción de crear nuevas conexiones que promuevan un pensamiento positivo y un comportamiento constructivo. La idea de que el cerebro puede reprogramarse es poderosa. Nos da la esperanza y la motivación necesarias para realizar cambios significativos en nuestras vidas. A través de ejercicios prácticos y ejemplos, el autor muestra cómo podemos aplicar la neuroplasticidad para mejorar nuestra salud mental y emocional. Aprender sobre la neuroplasticidad nos permite entender que no estamos atados a nuestras circunstancias o pasados. Podemos redefinir nuestra historia y crear un futuro más brillante. En segundo lugar, identificación y cambio de patrones de pensamiento. Uno de los principales enfoques del libro es ayudar a los lectores a identificar patrones de pensamiento negativos que merman su felicidad y bienestar. Del Rosario proporciona herramientas para el autoconocimiento, invitando a los lectores a reflexionar sobre sus creencias y percepciones. Al reconocer pensamientos automáticos y creencias limitantes, los lectores pueden comenzar a cuestionar su validez y buscar alternativas más saludables. El proceso de cambio de estos patrones no es fácil, pero es crucial para el crecimiento personal. El autor ofrece ejercicios prácticos que fomentan la reflexión y el cambio de perspectiva, así como la importancia de cultivar la gratitud y la autocompasión. Este trabajo interno posibilita que los lectores no solo cambien su forma de pensar, sino que también evolucionen emocionalmente y desarrollen una mayor resiliencia frente a los desafíos de la vida. Aprender a ser más conscientes de nuestros pensamientos es el primer paso hacia una vida más feliz. En tercer lugar, la conexión mente-cuerpo y su influencia en el bienestar. Del Rosario profundiza en la conexión mente-cuerpo, un aspecto fundamental en el uso del cerebro para el crecimiento personal. A lo largo del libro, enfatiza cómo el estado mental afecta nuestro bienestar físico y viceversa. Un enfoque holístico es imprescindible para lograr un equilibrio en la vida. Por ejemplo, el estrés mental puede manifestarse como tensión física, dolores de cabeza o fatiga. El autor sugiere la integración de prácticas como la meditación, el yoga y la atención plena, herramientas que no solo fortalecen la mente, sino que también promueven la salud física. Al aprender a escuchar y atender las señales de nuestro cuerpo, podemos prevenir problemas de salud y mejorar nuestra calidad de vida. A través de un enfoque consciente y holístico, los lectores son animados a explorar su conexión mente-cuerpo y a aprovecharla para cultivar el bienestar integral. En cuarto lugar, la importancia de establecer metas y una visión clara. El establecimiento de metas es otro tema central en el libro. Del Rosario argumenta que tener una visión clara de lo que deseamos alcanzar es vital para motivar y guiar nuestro crecimiento personal. A través de la realización de metas, no solo proporcionamos dirección, sino que también nos damos cuenta de nuestras capacidades y fortalezas. El autor ofrece consejos sobre cómo establecer metas SMART, específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con un límite de tiempo, para maximizar nuestras posibilidades de éxito.
Además, Del Rosario subraya la importancia de revisar y ajustar nuestras metas periódicamente, ya que nuestras aspiraciones pueden cambiar con el tiempo. La celebración de logros, grandes o pequeños, también es crucial para mantenernos motivados y comprometidos. A través de un enfoque práctico y motivador, el libro guía a los lectores en la creación de un plan realista que los ayude a alcanzar sus sueños y metas. Por último, resiliencia y manejo del estrés. La resiliencia es la capacidad de adaptarse a situaciones adversas y volver a un estado de equilibrio. En su libro, Del Rosario enfatiza la importancia de desarrollar esta habilidad para hacer frente a los desafíos de la vida. Proporciona técnicas para manejar el estrés y transformarlo en una herramienta de crecimiento personal. Al reconocer que el estrés es una parte inevitable de la vida, el autor nos anima a aprender a gestionarlo de manera efectiva, utilizando prácticas como la respiración consciente y el reencuadre de situaciones estresantes. La resiliencia también se desarrolla a través del cambio de mentalidad. Al adoptar una perspectiva de crecimiento, vemos los obstáculos como oportunidades de aprendizaje. Aprender a ser resiliente significa no solo recuperarse de las dificultades, sino también prosperar como resultado de ellas. Aquí, Del Rosario comparte historias inspiradoras que ilustran cómo las personas han convertido sus desafíos en éxitos, ofreciendo una poderosa inspiración para el lector. En conclusión, el libro Que tu cerebro no quiere leer es una lectura invaluable para cualquiera que desee mejorar su bienestar mental y emocional. Está destinado a personas que se sienten estancadas, frustradas o insatisfechas con sus vidas y buscan un cambio significativo. Del Rosario ofrece un enfoque accesible y práctico para reeducar el cerebro, brindando herramientas que se pueden implementar de inmediato. En un mundo lleno de distracciones y estrés, es fácil olvidar que tenemos el poder de transformar nuestra realidad. Este libro motiva a los lectores a abrazar su capacidad de cambio, fomentando la autoexploración y la autocompasión. Al participar activamente en nuestro crecimiento personal, podemos experimentar una vida más plena y feliz. Además, las enseñanzas sobre la neuroplasticidad y la importancia de la salud mental resuenan profundamente en la sociedad actual, haciendo de este libro un recurso valioso y relevante. Si estás buscando una guía que no solo te impulse a reflexionar, sino que también te ofrezca estrategias prácticas para mejorar tu vida, este libro es para ti, y su lectura puede ser el primer paso hacia una vida más feliz y satisfactoria. Si deseas apoyar a David del Rosario, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.